Buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Tenemos acá este evento, digamos, académico, que para nosotros es verdaderamente importante. Eh, Nosotros en la Facultad de Derecho hemos hecho hemos preparado un proyecto de investigación de 2 años titulado Política y Derecho genéricamente, pero cuyo marco teórico básico es que tanto la política como el derecho comparten su causa final y esta unidad de fin, que es el bien común político, genera relaciones entre el derecho y la política. Básicamente, dicho muy sencillamente y esquemáticamente, este sería el marco teórico del proyecto de investigación. En la práctica, principalmente nos hemos enfocado en la politicidad del derecho en la jurisprudencia, es decir, en los precedentes judiciales, y en la legislación propiamente dicha. Pero en este webinar también vamos a abordar otros aspectos, como por ejemplo las políticas públicas, eh, realidades nuevas que, que, digamos, interpelan al derecho, como la inteligencia artificial. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento para nuestros colegas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que con mucha generosidad se han prestado a participar de este webinar y a ilustrarnos con toda la trayectoria que tienen, con la seriedad con la que encaran siempre la investigación. Así que les agradecemos muchísimo, muchísimo en verdad esta colaboración y esta participación en conjunto en este webinar. Sin más, digamos, prolegómenos, eh, paso a presentar al primer expositor, que es Cristian Villalonga. Es profesor asistente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde enseña e investiga sobre derecho y política, justamente, historia y teoría del derecho. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la misma Universidad Pontificia de Chile, y después obtuvo su LLM y su PhD en Jurisprudence and Social Policy en la Universidad de California at Berkeley. Evidentemente, estos solos antecedentes muestran el altísimo nivel de Cristian, a quien dejo ya en el uso de la palabra. Muchas gracias, Gabriel, por la organización y por la invitación a participar. Mi ponencia se llama Derecho, Política e Instituciones, una reflexión epistemológica después del realismo jurídico contemporáneo. El propósito de mi ponencia es motivar una reflexión en torno a la reducción del derecho a la política, que es una idea que ronda habitualmente en la opinión pública, en los debates, que uno puede leer en los diarios o escuchar en la televisión y en la radio. Podría pensarse que aquella inquietud, que el origen de aquella inquietud tiene que ver con, con el creciente impacto de las decisiones judiciales en la vida política y en las políticas públicas, la consabida judicialización de la política, o en un sentido inverso también en el crecimiento desmedido de la legislación y el aparato administrativo, los que de algún modo reflejan la influencia de las decisiones políticas en la vida del derecho. Todos estos fenómenos resultan muy interesantes y sirven como telón de fondo, pero estoy más bien pensando para esta oportunidad en tomar una aproximación epistemológica, más bien contemporánea, es decir, sobre cómo la reconfiguración de aquello que definimos como derecho o aquello que algunas corrientes han definido como derecho, en el espacio en particular del mundo anglosajón, eh,
resulta relativamente reduccionista al enunciar que el derecho es política, política así desnuda, ¿no es cierto?, sin mayor especificidad. Indudablemente, la pregunta sobre el vínculo entre derecho y política puede remontarse hasta al menos hasta el pensamiento aristotélico y su definición del hombre como animal político, cuya vida social es posible en parte gracias a la virtud de la justicia. Pero, como les acabo de anunciar, mi pregunta es un poco más reciente. ¿Cómo el realismo jurídico anglosajón y sus herederos intelectuales que son, o que tienen una importancia, una influencia muy relevante en el debate público, han descrito el derecho como política? Me gustaría, en primer lugar, referirme a esta visión. En segundo lugar, me gustaría afirmar que una comprensión relativamente completa del derecho solo es posible, ¿no es cierto?, incorporando el derecho con su naturaleza más inherente, que es la esfera de la acción moral. O sea, el derecho, por definición, ¿cierto?, por su conocimiento específico, ¿no es cierto?, como disciplina, se aboca al estudio de la acción moral y puede tomar insumos de otras disciplinas, pero que no alteran su identidad intelectual y epistemológica. Y finalmente me gustaría ilustrar con algunos casos muy breves cómo es posible integrar, ¿no es cierto?, la contribución de este análisis empírico, pero, ¿no es cierto?, sin dejar de lado este inherente vínculo del derecho con la acción moral. Una pequeña acotación, disculpen la autorreferencia, pero en cierto sentido, cuando recibí la invitación, pensé, ¿no es cierto?, en tratar de poder revisar mi propia formación. Por una parte, tengo una formación desde el bilateralismo aristotélico tomista y la visión más tradicional del derecho, el punto de vista dogmático que recibí en mis años de pregrado, pero también a lo largo del tiempo en mi educación de posgrado recibí también parte de aquella otra tradición que ve el derecho, ¿no es cierto?, con los lentes de las ciencias sociales, ¿no? En primer lugar, la reducción del derecho a la acción política. Aunque hay antecedentes previos, ¿no es cierto?, en el common law, como la teoría del derecho, como un acto del soberano de John Austin, buena parte de la reducción epistemológica del derecho a la política en tiempos contemporáneos nace de la reflexión realizada por el realismo jurídico, o realismos jurídicos, pues existen múltiples debates en torno a esta tendencia y distintas corrientes dentro de ella. Como ustedes bien saben, el realismo jurídico surgió como alternativa al formalismo y a la idea de principios jurídicos naturales que daban forma a la economía de mercado en Estados Unidos, en Inglaterra, a fines del siglo XIX. Y sus raíces están en profesores que criticaron aquel derecho tradicional basados en el pragmatismo filosófico, por ejemplo, Oliver Wendell Holmes o Roscoe Pound, y una segunda generación de expositores que sentaron las bases del estado de bienestar a mediados del siglo XX, Carnegie Williams, entre otros, ¿no es cierto? Esta corriente orienta toda su reflexión en la manera en que el derecho es creado y aplicado cotidianamente por las instituciones. De ahí el término realismo, un estudio fundado en las reales razones que motivan las decisiones de los jueces y no en sus fundamentos jurídicos formales. El consabido contrapunto entre el derecho en los libros, law in books, que es la visión tradicional, versus la forma en que lo ven ellos, el law in action, determinado por otras variables distintas a la justicia y a las doctrinas jurídicas. Podríamos afirmar que los realistas son escépticos del valor de las normas jurídicas y de los principios jurídicos naturales a la hora de entender cómo funciona el derecho. El funcionamiento del derecho no está en los códigos o en la ley, como esperaría un positivista en nuestro medio, o en los precedentes, como esperaría un jurista en el common law, y tampoco estaría determinado por los principios de justicia. De esta forma, el realismo jurídico formuló una ácida crítica para derrumbar, ¿no es cierto?, el derecho como lo tradicional, aceptado a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX para sentar las bases del liberalismo económico y la economía de mercado. En su cuestionamiento al common law, los realistas enfatizan la incertidumbre. El derecho es incierto porque las normas son ambiguas, y esto es lo más importante para efectos de analizar su naturaleza política, y porque los jueces y los miembros de las agencias administrativas no actúan únicamente conducidos por las directrices normativas. Por el contrario, tras sus decisiones existen motivaciones de tipo político, cultural, psicológicas, estratégicas, incentivos económicos, etc.
Surgieron ciertos trabajos señeros como Jeremy Frank y The Law and the Modern Mind, El derecho y la mente moderna, o Truman Arnold, Los símbolos del gobierno, los estudios de Carly Wheeling. Ellos impusieron un modelo de comprensión del derecho desde las ciencias sociales, el que ha dado pie a una aproximación empírica sobre el funcionamiento del sistema jurídico, el que ha tenido muchos herederos asociados en movimientos, Law and Society, Law in Context en Inglaterra, Political Jurisprudence, todos dentro del ámbito del posrealismo y que han marcado el debate intelectual en muchas escuelas de derecho desde los 60 y 70 en adelante. Todos estos movimientos entienden que el derecho es, en una parte muy sustantiva, acción política. Y parte de estos herederos ha mantenido una lectura parcial del derecho. Destaca una serie de estudios en la década de los 40 en adelante desde esta perspectiva. Por ejemplo, Walter Murphy estudia las alianzas de los jueces en paneles judiciales, jueces que forman alianzas a partir, ¿no es cierto?, de preferencias políticas. Los trabajos de Robert Dahl sobre la manera en que los tribunales aplican las preferencias del régimen político dominante, o los estudios de Michael McCann y Charles Ebb sobre el derecho como instrumento de movilización social, o inclusive hasta el día de hoy, las complejas investigaciones sobre judicial behavior o comportamiento judicial que combinan la estadística, los estudios del comportamiento, el uso de programas computacionales para predecir el comportamiento político de los jueces. Y también quizá, aunque no herederos del realismo, sino de la tradición marxista, una aproximación similar puede encontrarse en el movimiento de Critical Legal Studies o estudios jurídico críticos, en autores como Duncan Kennedy, David Kerris, Roberto Mangabeira, quienes niegan la distinción entre el derecho y la política y la especificidad del razonamiento jurídico. Según ellos, lo que identificamos como razonamiento jurídico son argumentos de conveniencia impuestos como una ideología. A mi juicio, tomados de manera, ¿no es cierto?, pura, esta aproximación es una aproximación reduccionista y ciertamente equivocada, si uno la toma como la única visión del derecho. Para ellos existe una clara diferenciación entre los hechos y el mundo de los valores, un abismo insondable que no nos permite atravesar ambos aspectos de la realidad. Para ellos, el verdadero conocimiento científico opera en la esfera de la razón instrumental, en el sentido weberiano. Consideran que la ciencia y el conocimiento objetivo no nos dicen nada sobre el deber ser de la moral y del derecho. Cualquier consideración que vaya más allá de los hechos sociales es exógena, acientífica, pues solo podemos conocer científicamente hechos. El verdadero conocimiento científico no nos dice nada sobre el deber ser, si este último comprende la esfera de los deberes morales, el bien y la vida buena. Tal es así que el realismo jurídico y sus herederos intelectuales han propuesto una crítica al modelo del sistema jurídico eh, ¿no es cierto?, que intenta dar razón de las decisiones en base a doctrinas o ideas sobre justicia, pero sin embargo no han sido capaces de proponer una visión normativa específica que la reemplace, o dicho de otro modo, no ofrece una respuesta articulada sobre el deber ser del derecho. Cuando estos autores excepcionalmente abordan el problema de las razones justificatorias de la acción humana, recurren a la ideología, el emotivismo o meras preferencias personales. Es decir, su respuesta con un fundamento se construye en base a un fundamento subjetivo, no como una reflexión científica desde el derecho. En segundo lugar, ¿no es cierto?, a partir de este diagnóstico crítico del realismo jurídico contemporáneo, me parece necesario resituar, ¿no es cierto?, el derecho desde la perspectiva de la acción moral. Este tono crítico respecto a la visión reduccionista del realismo que acabo de describir no implica negar el valor, ¿no es cierto?, de las observaciones que ellos realizan. Sin duda, el derecho que aplican las instituciones en cierta medida tiene una naturaleza política, una connotación política más bien, ya sea del legislador en términos generales o un tribunal o una agencia administrativa en términos concretos. Es decir, el derecho positivo es creado por instituciones y por una autoridad en cierto sentido, que es depositaria del poder político y cuyas decisiones, a su vez, pueden tener impacto en el proceso político más general y en el bien común. En este sentido, el realismo jurídico y sus herederos tienen razón. Sin embargo, el problema, y en lo que no tienen razón, es que esa connotación política no puede conducirnos a definir el derecho como mera política desnuda. En otras palabras, podemos ponerlo en los lentes, ¿no es cierto?, de un sociólogo político o un cientista político para describir aquellas causas que dirigen la conducta de los individuos que participan del sistema jurídico, los jueces, quienes dirigen las agencias administrativas.
De este modo podríamos preguntarnos legítimamente qué factores políticos inciden en la decisión de los jueces o cómo la conformación de las asambleas legislativas influye en el contenido de la legislación o cómo los equilibrios políticos a largo plazo se proyectan en la regulación administrativa. Son preguntas de gran interés. Pero todo ello no puede empujarnos a definir el derecho como política del desnudo, que carece de especificidad y de vínculos con la acción moral. La pregunta básica del derecho sigue siendo la pregunta original que podemos encontrar en el derecho tradicional. Es la pregunta sobre la justicia o la injusticia. ¿Ah? Esa es la piedra angular de nuestra disciplina. Negar el derecho como un como un examen de la acción moral puede conducir a graves consecuencias. Por de pronto podría, en sus casos más extremos, significar negar la idea de responsabilidad de las acciones, pues, al negar, ¿no es cierto?, o a explicar la decisión judicial o cualquier tipo de comportamiento de quienes actúan en el sistema jurídico, podríamos estar negando que se trata de decisiones libres. Porque en el fondo, al explicarla únicamente de las ciencias sociales, la explicaríamos a partir de factores que nos dominan y que, ¿no es cierto?, restringen nuestra libertad. También significaría pensar que el derecho manifiesta intereses y que este derecho no posee ningún papel en la realización del bien común y del bien individual, comprendido en un sentido objetivo. Para que la idea de responsabilidad y bien, ¿no es cierto?, operen dentro del derecho, es necesario tener una comprensión humanista y a su vez también del derecho y también una comprensión humanista de las ciencias sociales, donde los hechos y los valores sociales interactúan entre sí, ¿no es cierto? De más está decir, por cierto, que una comprensión del derecho reducido a la política entraña un riesgo muy relevante, ¿no es cierto?, a la educación y la formación que nosotros ofrecemos en nuestras escuelas de derecho, que no son precisamente escuelas de ciencias sociales. Nosotros formamos futuros abogados capaces de mirar problemas jurídicos, aprender a mirar aquellos aspectos que son relevantes y colaborar en la búsqueda institucional de la justicia. ¿Ah? Si aceptáramos esta visión reduccionista del derecho, estaríamos renunciando a nuestra vocación. Finalmente, me gustaría decir que no pretendo negar la importancia de los aportes que puede realizar el realismo jurídico, sino resituarlos dentro de un espacio más acotado. Para mostrar mi punto, me gustaría dedicar algunas palabras a dos casos de estudio o dos líneas de investigación, ¿no es cierto?, relacionadas a la decisión judicial. Por ejemplo, el problema del sesgo y la preferencia de los jueces al momento de decidir, lo que, ¿no es cierto?, las ciencias sociales denominan, ¿no es cierto?, el comportamiento judicial o dicho behavior. Para efectos de estas escuelas postrealistas, la decisión judicial se explica a partir de variables políticas. Por ejemplo, el modelo actitudinal explica, ¿no es cierto?, la decisión de los jueces en base a sus propias preferencias políticas. En otras palabras, los jueces son vehículos, ¿no es cierto?, ideológicos que manifiestan sus propias preferencias. Y eso parece normal o se ha normalizado. O el modelo estratégico. O sea, los jueces, a través de sus sentencias, manifiestan sus preferencias políticas, pero esas preferencias políticas no son, ¿no es cierto?, ingenuas, sino que ellos ordenan sus preferencias en orden de importancia y las van manifestando en la medida de que los actores que están en el Congreso o en las agencias administrativas o en el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, no van a castigarlos por, ¿no es cierto?, ejercer o manifestar aquellas preferencias en sus decisiones. Es decir, manifiestan sus preferencias políticas, perdón, pero lo hacen de una manera, ¿no es cierto?, estratégica. O el modelo institucional, en que las preferencias de los jueces se moldea a través de procesos de socialización, de relación con colegas y en atención a las audiencias que ellos miran cuando están fallando. Una mera descripción empírica, en este sentido, de la decisión judicial, de nada sirve si no está integrada con una reflexión sobre el problema de la imparcialidad, sobre el debido proceso, sobre la responsabilidad que recae sobre los hombros del juez, y sin un subsiguiente estudio para realizar las reformas necesarias que, ¿no es cierto?, buscan resguardar estos valores de imparcialidad, de responsabilidad y de debido proceso. Algo similar podría seguirse en otra línea de investigación, que conozco un poco más de cerca, ¿no es cierto? Cómo la incertidumbre legislativa, los vacíos legislativos, la ambigüedad legislativa ofrece una oportunidad para que los jueces ejerzan su discrecionalidad judicial
en la medida de que la legislación es incompleta, es, ¿no es cierto?, imperfecta, es ambigua. Esa es una señal, o podríamos estar viendo una señal de que los legisladores son incapaces de ponerse de acuerdo. Nadie es capaz de pagar los costos de transacción en el Congreso para legislar de acuerdo a sus propios intereses. Y por lo tanto, como nadie está dispuesto o puede pagar los costos de transacción en el Congreso, los jueces ven allí una oportunidad para, ¿no es cierto?, intervenir en políticas públicas, para concretar o materializar sus propias preferencias. Ahora, esta investigación de nada serviría si no la conectamos con las preguntas jurídicas fundamentales, ¿no es cierto? ¿Cómo, no es cierto, los vacíos legislativos, la ambigüedad, implica una responsabilidad de los legisladores? Y cómo esto, ¿no es cierto?, interactúa con la responsabilidad del juez de atenerse a la ley y la necesidad de dar certeza que en justicia corresponde frente a situaciones de legislación imperfecta. En síntesis, una mera explicación del derecho desde el empirismo y las causas de conducta vinculadas a variables políticas no puede definir nuestra disciplina, ni menos aún orientar la educación jurídica. Ello sería un reduccionismo vacío. El análisis político puede servir como un insumo, pero no puede reemplazar la reflexión y la búsqueda de la justicia como nuestra piedra angular. Ella es la única manera de conservar la vocación humanista del derecho, indisolublemente unida a nuestro estudio de la acción moral y al mismo tiempo aprovechar los aportes de las ciencias sociales en comprender la connotación política de las instituciones que participan del sistema jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Villalonga. Le agradecemos mucho, interesantísimo en verdad. Reitero lo manifestado en el chat. eh, a todos los participantes de este webinar pueden formular preguntas a través del chat y al finalizar las exposiciones las vamos a formular. Si la pregunta es para algún expositor en particular, aclararlo al formular la pregunta. Paso entonces ahora al segundo expositor, que es el doctor Eugenio Díaz Jausoro, director de la Maestría en Ciencias de la Legislación de la Universidad de El Salvador, de acá de Buenos Aires, profesor titular de Lógica Jurídica e Interpretación de la Ley en esa misma universidad, profesor de Introducción al Derecho en nuestra casa, la Pontificia Universidad Católica Argentina, magíster en Políticas Públicas por la Universidad de El Salvador y magíster en Regulación y Control de la Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Díaz Jausoro, lo dejo entonces en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, es un placer estar acá. Muchas gracias al doctor Villalonga por la exposición, que además creo que deja el pie para lo que yo pueda aportar. Mi exposición no solamente va a tratar sobre el tema por el que me convocaron, que era hablar de la politicidad de la ley, sino que voy a tratar también de relacionarlo desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Como funcionario que me desempeño también siendo un poquito autorreferencial y pido disculpas por ello en el Senado Nacional. Y bueno, en alguna medida lo que voy a tratar a través de ello es darle un poquito una vuelta a este tema de la politicidad de la ley, partiendo de la base de que hablar de politicidad de la ley es en alguna medida una tautología, ¿no? La gran diferencia que vamos a tener es que si habláramos de un acto administrativo, un acto de un funcionario administrativo, del Poder Ejecutivo, o de una sentencia judicial, el decir que toda sentencia es política, lo cual en sí es discutible, o que todo acto administrativo lo es, implica un juicio de valor, una frase que muchas veces está teñida de algún tipo de ideología, ¿no? Apunta a algo y da lugar a un debate, se arma un debate. Por supuesto que en un sentido amplio, toda sentencia es política y todo acto administrativo lo es, pero en un sentido más restringido, bueno, sabemos que no necesariamente. En cambio, cuando hablamos de ley, o por lo menos de ley en sentido formal, por definición es política, ¿no? Por definición toda ley es política, no solamente por la causa
final, que será la misma, la causa final de la ley, que la causa final del derecho, que es el bien común, sino que hasta un acérrimo positivista reconocerá la politicidad de la ley, al menos desde el punto de vista de la causa eficiente, porque siempre va a emanar del órgano investido de la función legislativa, ¿no? Entonces siempre en alguna medida vamos a hablar de un origen político, al menos un origen político. En definitiva, a lo que apunto es que hablar de politicidad de la ley es tautológico, ¿no? Entonces, y no tiene nada malo en ello. No se encierran estas distintas lecturas que podemos encontrar cuando hablamos de sentencias o de actos de la administración. Dicho esto, y si tenemos que hablar de que la ley es política, tendríamos que ver en qué medida lo es. Sabemos que el fin del hombre es la vida buena, ¿no? Que lo lleva a la felicidad, la actividad de la razón según la virtud. Y como el hombre necesita de la polis, o sea, nosotros hoy diríamos de la sociedad políticamente organizada para desarrollar sus potencialidades, podemos decir que la virtud política en alguna medida es sinónimo de la virtud ética, ¿no? Estamos hablando de diferentes aristas de un mismo objeto de estudio, ¿no? Sabemos también, y termino con esta introducción, que el bien particular está ordenado al bien común como a su fin, ¿no? Por lo tanto, el bien del pueblo no será exactamente lo mismo que el bien de cada hombre. Y, por supuesto, estará por encima, ¿no?, del bien de cada hombre. Voy a hablar en un ratito de la virtud de la prudencia y de la prudencia política, pero una pequeña referencia. En varios textos de Santo Tomás encontramos, también remitiendo a Aristóteles, la mención a que la justicia sería la más excelsa de las virtudes. Y si bien en otras partes este mismo papel se le otorga a la prudencia, en tanto virtud rectora de todos los demás, y por ende también rectora de la justicia. Y entiendo que ambas son la más alta, la más excelsa de las virtudes, según cómo las consideremos, ¿no? Y desde este punto de vista, podemos decirlo de la justicia en tanto precisamente siempre está ordenado al otro. Hecha esta pequeña referencia, un detalle más. El bien común y el bien particular sabemos que no difieren según la cantidad, según la calidad. Tienen una diferencia formal, como se distinguen el todo y las partes, ¿no? Es decir, del mismo modo en que mi brazo es parte mía, pero no es mi condición de hombre, y que la suma de brazos no hacen un hombre, la suma de bienes particulares no van a ser al bien común, ¿no? También sabemos que la ley no es el derecho mismo, sino cierta razón del derecho, ¿no? Y el propio, en este sentido, Santo Tomás nos va a definir que para que haya ley, esta ordenación de la razón tiene que estar dirigida al bien común. Sí, promulgada también, obviamente, porque tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, pero dirigida al bien común. Si no, no vamos a estar hablando propiamente de ley. Entonces, hago esta pequeña introducción porque me voy a referir a la ley en el sentido que la entendemos desde el iusnaturalismo, ¿no? Repito, no obstante trabajar en el Congreso, y ahora vamos a ver cómo lo podemos relacionar. Pasando al meollo de lo que me trajo, creo que el bien común en la praxis legislativa lo podemos encarar por lo menos desde 3 puntos o desde 3 ámbitos distintos, de 3 ángulos distintos. Desde la creación, la negociación y la argumentación legislativa. No estoy diciendo que agote el tema, ¿eh? Me parecen las 3 áreas que primero saltan a la experiencia de uno. Primero tenemos la creación de la ley. ¿Quiénes redactan la ley? No existe el legislador, ¿no? Esto ya lo sabemos, es una abstracción. Existen personas que trabajan para el Poder Ejecutivo y o para un senador y o para un diputado o un grupo de senadores o de diputados, que son los que pueden redactar un proyecto de ley. También a veces grupos de poder que alcanzan ese proyecto de ley ya redactado. Pero luego, y aún si quisiéramos investir de legislador a este autor intelectual del texto propiamente dicho, esa ley se va a discutir. Se va a discutir probablemente en comisión, casi siempre, y seguramente en el recinto, ¿no?, en el Congreso propiamente dicho, en cada una de las 2 cámaras. Entonces, ahí lo primero que nos encontramos es que todos los autores, en sentido lato, ¿no?, todos los participantes en este proceso van a tener o pueden tener visiones distintas del bien común.
Dicho de otra forma, lo que para uno está ordenado al bien común, para otro no. O puede estar ambas posturas ordenadas al bien común, pero con distintas intensidades, ¿no? Recién el doctor Villalonga hablaba del tema axiológico, de la cuestión de los valores. Y esto me trajo a la memoria una frase interesante que utiliza Perelman en el Tratado de la Argumentación, cuando revisa el acuerdo como punto de partida de la argumentación, y dice que a la hora de los acuerdos relativos a lo preferible, son importantes los valores, pero más importante aún son las jerarquías de los valores. Porque, dice, y es verdad, normalmente compartimos los valores, ¿no? Salvo que una persona, salvo que estemos hablando de alguna cuestión que es muy periférica ya, o que estemos hablando de algo muy caro a una ideología extremista, normalmente la mayor parte de las personas compartimos los valores. Lo que está enfrentado es la jerarquía recíproca que le damos a esos valores, ¿no? Recién hablábamos hace un ratito con el doctor Madrid y con el doctor Maino, por ejemplo, de la cuestión del aborto, ¿no? E incluso hay pensadores, decían, traían a colación, que sostienen que la vida es un valor y que el feto es una persona, pero hay otro valor superior, que en este caso sería el interés de la madre o el deseo de la madre, ¿no? En definitiva, nos estamos encontrando siempre, aún en estos casos extremos, en colisión entre valores, ¿no? Y esto es muy relevante a la hora de, justamente, ponernos de acuerdo en si una norma está o no está dirigida al bien común, porque todos los que estén a favor o en contra de un determinado proyecto van a entender, van a sostener y van a defender que están enderezados al bien común. Un ejemplo concreto, no tenemos tiempo para más, pero lo menciono porque en Argentina ha dado mucho para discutir, y todavía hoy se sigue debatiendo intensamente, es el ejemplo de la modificación de la ley de alquileres, ¿no? De la ley de locaciones urbanas para vivienda, donde posturas extremas en uno u otro sentido han enfrentado textos completamente disímiles, soluciones concretas completamente disímiles, y en todos los casos atendiendo a lo mismo, que es que la gente tenga mejor acceso a la vivienda, más barato y en mejores condiciones de contratación. Pero con esa misma finalidad, textos completamente distintos entre el que había originalmente, el que fue aprobado hace unos años y lo que ahora se ha vuelto, por ahora por vía de decreto de necesidad de urgencia, quién sabe si se mantiene, ¿no? Recuerdo aquí, la traje escrita, una frase muy linda de Recassenciche, que dice: lo esencial de la obra del legislador no consiste en el texto de la ley, sino en los juicios de valor que el legislador adoptó como inspiración. Y hay mucho de esto. También a la hora de que el juez lo interprete, muchas veces la interpretación judicial, aunque eso se lo dejo a mi colega, tiene más que ver con los valores en juego. Acá hay algo, sin embargo, que me gustaría decir, y es lo atrasado, absolutamente atrasado a nivel inexistencia, que está nuestro país en cuanto a la mera institución del estudio de impacto legislativo o estudio de impacto normativo. Sé que Chile, sin alcanzar los estándares europeos, sé que Chile por lo menos tiene alguna legislación a nivel administrativo que exige un análisis de impacto regulatorio, por lo menos para las normas emanadas de la propia administración. Luego algunos estarán de acuerdo, otros estarán contra, algunos sostendrá que no ha surtido el efecto que se esperaba. Lo que fuera siempre es mejor que nada. Siempre el hecho de que el redactor de la norma se siente, más allá de redactarla, a evaluar las potenciales consecuencias negativas de su norma, me parece algo fundamental. En Argentina, lamentablemente, los legisladores muchas veces presentan proyectos de ley sin fundamentos, directamente. O sea, sí, hay una o dos carillas que tienen un título arriba que dice fundamentos, pero ni siquiera necesariamente están vinculados con la norma en sí. El segundo punto es el tema de la negociación por la norma, ¿no? Acá es importante tener en cuenta, bueno, esto es lo que conocemos como el conflicto, ¿no? La negociación. En la negociación también entra en juego el bien común. Aún asumiendo que ambas partes, o todas las partes, pues pueden ser más de dos, en una discusión legislativa, tiendan al bien común, muchas veces ese bien común debe ser cedido a la hora de negociar, ¿no? Conflicto es el proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa alguno de sus intereses. Desde el punto de vista de la academia, distinguimos entre conflictos funcionales, conflictos que buscan una solución, que buscan un avenimiento, que están dispuestos al compromiso, en el sentido anglosajón del término, ¿no? De la cesión recíproca, pero también hay conflictos disfuncionales,
manifestaciones en las cuales en realidad lo que se busca es la ruptura, lo que se busca es la tensión, ¿no? Muchas veces el conflicto por el conflicto mismo. Y hay conflictos que se manifiestan de ambas formas. Es el típico caso, por ejemplo, en el Congreso argentino, pero seguramente en el chileno se dé también, y en tantos otros, en el cual un partido o un grupo propone un proyecto de ley, otro grupo está en contra, pero dispuesto a negociar, y otro grupo está en contra y no está dispuesto a negociar en absoluto, ¿no? Entonces son diferentes también niveles de conflicto y negociación. Ahora mismo el Congreso argentino está varado en este tipo de situaciones. Por ejemplo, para el auditorio argentino van a entender rápidamente a qué me refiero, con la nueva ley de bases que ha sido mandada hoy al Congreso, en reemplazo de la que anteriormente no obtuvo la sanción que pretendía el Poder Ejecutivo. ¿eh? En cuanto a los fines, el bien común no es la suma de intereses de ciertos sectores. No es necesario que todos los sectores ganen. No, no hace falta prever este compromiso previo en la cabeza del legislador. Pero en cuanto a los medios, aparece acá la relación de medios afines siempre, el bien común puede quedar condicionado por el otorgamiento de ciertos bienes particulares distintos al bien común. Y no estoy con esto siendo relativista, en absoluto. Más bien nuevamente voy a recurrir a Santo Tomás, cuando Santo Tomás nos decía que si una ley es insoportable, estoy obligado en conciencia a desobedecerla. Pero si una ley, aunque injusta, es soportable, debo soportarla para evitar el escándalo, ¿no? Si esto vale para la ley, ¿cuánto no valdrá para su debate o para la cesión de aspectos parciales? Y también hay que ver de qué bienes estamos hablando y a qué fin están ordenados. No es lo mismo ceder en una ley o en una discusión de ley, por ejemplo, sobre el aborto, que ceder en una ley sobre impuestos, ¿no? O sobre gasto público. Son cosas distintas. En algún caso entiendo que no puede haber ningún tipo de cesión, y sí, será todo o nada, será por sí o por no, pero normalmente en el Congreso, sin que ello implique una postura maquiavélica, bueno, es necesario encontrar esta relación entre el bien común mayor, si quieren, y el bien común menor. Algo que es bastante empírico, bastante sencillo de ver por el público común, pero que muchas veces lo discutimos más desde el punto de vista de la ética. Y finalmente está el tema del bien común en la argumentación legislativa, ¿no? El bien común en la argumentación es, si uno quiere, puede ser instrumental, y acá hay que diferenciar lo que es convencer, ¿no? En cuanto a que lo que estamos proponiendo tiende al bien común, de lo que es persuadir de que este es el camino correcto para alcanzar ese bien común, que son dos cuestiones distintas. Muchas veces la convicción y la persuasión en el ámbito legislativo no van de la mano. Muchas veces una persona que no está en absoluto convencida de que el proyecto de ley vale, sin embargo lo vota porque está persuadido por otras razones. Muchas veces la billetera es una buena razón en la política argentina, y no hablo solo a nivel federal, pero otras veces el político, al contrario, está persuadido de que lo que está acompañando es lo mejor y es lo que está enderezado al bien común, ¿no? A veces el bien común lleva a omitir ciertos argumentos que no ayudan a persuadir. A veces la verdadera razón por la que entiendo que tal norma está enderezada al bien común, no la puedo decir o no conviene decirla. Y bueno, y habrá que adaptarse al auditorio y habrá que darse cuenta que la finalidad de la norma está por encima del argumento que yo utilice. Por ejemplo, en cuestiones que están teñidas de ideología, como la ley de extinción de dominio en Argentina. Algo que, por irónico que pueda sonar, los grupos de izquierda entendían que era algo negativo, porque de alguna manera criminalizaba de manera anticipada muchas veces los elementos con los que se había producido un delito, independientemente de su autoría concreta. Irónicamente, estos grupos, que típicamente ideológicamente son más de izquierda, terminaban defendiendo más el derecho a propiedad privada, ¿no?, que quienes impulsaban los proyectos. Entonces, también en este caso, tenemos que tener en cuenta que acá el bien común ya es algo más bien instrumental y que lo que estamos buscando en definitiva es el texto de la norma. Y habrá que ceder a algo a la hora de elaborar el discurso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es el resumen. Mi idea era dar ideas para pensar el bien común desde el punto de vista de la redacción, de la creación de la norma, porque la redacción es un proceso colectivo, el bien común en la negociación y el bien común en la argumentación legislativa. Bueno, muchas gracias por la paciencia y quedo a disposición.
Muchas gracias, doctor de Ajausoro. Pasamos ahora a la exposición del doctor Javier Podré Yanis, que es profesor de Ciencia Política y Sociología aquí en la Universidad Católica Argentina y codirige junto conmigo el proyecto de investigación de Derecho y Política que ha organizado este webinar. El doctor Podré Yanis es abogado y es licenciado en Ciencias Políticas por nuestra universidad, es magíster en Derecho por la Universidad de Harvard y después se doctoró en Derecho nuevamente aquí en la Universidad Católica. Javier, te dejo en uso de la palabra. Ahí. Ahora sí, se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Mi tema es, decíamos, la presencia de la politicidad en lo justo concreto judicial. Como en el caso de mis anteriores expositores, lo que constantemente tenemos aquí son los distintos planos: el plano de la realidad normativa, el plano de la realidad fáctica, y en alguna medida mi énfasis va a estar puesto en el plano de la realidad normativa, en el marco de un escenario bastante complicado, institucionalmente, por lo menos en la Argentina. Hace un rato estaba revisando, repasando un libro de quien fuera presidente de la Corte Suprema en Argentina, Ricardo Lorenzetti, que derechamente dice que estamos en una etapa que él denomina la era del desorden. Entonces, en materia jurídica, estamos viviendo la era del desorden. Por eso, en la era del desorden, asumiendo que lo dicho por Lorenzetti es acorde con la realidad fáctica, me parece interesante revisar o revisar, yo diría, y repasar fundamentalmente enseñanzas fundamentales, principales, señeras, eh, en torno a la politicidad del derecho y en torno concretamente, como dije, a las sentencias judiciales. Siguiendo a Suárez Ramos, entendemos que la politicidad del derecho, en un sentido general, encuentra sustento principal en el bien común político como causa final de la comunidad política y el derecho. En alguna medida mis anteriores expositores ya lo señalaron. Centramos en este tramo del evento nuestra atención entonces en lo justo concreto en sentido objetivo. El orden jurídico realizado en la obra exterior, prescripta con la formalidad de la justicia, debida a otro en razón de su valor para este otro en la vida social. Todo lo cual presupone una exigencia de justicia sustentada en la ley moral y presente en la exterioridad o rectitud objetiva del acto justo. Lo dicho nos sitúa indudablemente en el ámbito de la convivencia social. Ahí ya tenemos un ingrediente notorio de la politicidad del derecho en la línea que queremos desarrollar, que es lo justo concreto judicial. El derecho en sentido normativo nos ubica en un plano de generalidad, lo comentó recién Eugenio. Las leyes son y deben ser generales, en tanto que lo justo, primero analogado del derecho, es la conducta singular debida a otro. Las normas positivas constituyen un primer paso de concreción de los lineamientos más generales y abstractos de la ley natural. Ello así, se plantea el desafío de todo juez de plasmar en los casos concretos y singulares sometidos a su jurisdicción las reglas inevitablemente establecidas con un sentido abstracto y general. La ley positiva es producto del saber prudencial del legislador y es ordenamiento a la razón tendiente al bien común. La actividad judicial ocurre en una etapa potencialmente ulterior. El juez interpreta la ley orientada a la consecución del bien común político y la aplica al caso singular que tiene ante sí, mediante la emisión de una sentencia como norma individualizadora. Además de la tensión entre generalidad y singularidad que acabamos de señalar, lo justo concreto nos muestra la tensión entre totalidad y particularidad
en las dos notas de interacción y comunidad propias del fenómeno jurídico en tanto social. Son propias de la justicia general o justicia del bien común las relaciones sociales de integración de las partes en el todo. Las relaciones sociales de subordinación y proporcionalidad caracterizan a la justicia distributiva y son propias de la justicia conmutativa las relaciones sociales de coordinación y cooperación. Todo, y aquí cito a Lamas, en tanto ningún fenómeno jurídico puede entenderse adecuadamente fuera del marco situacional en el que adquiere su sentido. Como fin real, el bien común público es la concreta perfección de una comunidad política, perfectiva de cada uno de sus miembros, la concreta perfección posible en el contexto de una situación histórica, social, geográfica, étnica, económica y cultural. De esta manera, el bien común engendrado, aun siendo idéntico en sus líneas fundamentales, varía de un pueblo a otro en cuanto a la forma exterior y a su perfección. Aristóteles afirma la principalidad de la justicia legal o general frente a la justicia particular. Y tal prevalencia se sustenta en que la justicia legal procura directamente el bien del todo, en tanto el bien de la comunidad política es mejor que el de la parte, porque mejora a todos los miembros de la comunidad política. Y también es el objeto principal de la justicia. La justicia general, lo justo debido a la comunidad o justicia de bien común, goza de preponderancia o principalidad frente a la justicia particular. Es decir, la justicia distributiva y la conmutativa. Ello es así porque la justicia del bien común es el fundamento de las formas de justicia particular. La justicia distributiva consiste en dar proporcionalmente igual a cada uno lo suyo, pero en vistas del bien común, que es el máximo criterio que rige la distribución, y la justicia conmutativa supone como dato previo las distribuciones en función de las cuales puede hablarse de lo suyo de alguien. La respuesta de la problemática jurídica de la tensión entre generalidad y concretización, generalidad de la ley y concretización de las conductas humanas, se encuentra en la aplicación de los preceptos generales a los casos singulares, como ya señaló Eugenio, a través del hábito operativo mediador de la prudencia. En el plano jurídico corresponde diferenciar la determinación autoritativa del derecho positivo mediante la causa formal extrínseca remota de la conducta prudencialmente determinada mediante las normas generales y la causa formal extrínseca próxima, constituida por una norma singular referida a una conducta concreta y que determina desde fuera el modo de ser del obrar humano en su máxima proximidad y concreción. Entonces, así como se señaló recién que el legislador debe ser prudente, también lo debe ser el juez, como intérprete del derecho. Debe utilizar este saber prudencial, y utilizar este saber prudencial implica afirmar el perfil ético personal del juez, en la medida en que el acto prudente requiere que la determinación del acto no sea solo racional, sino también producto del querer. La aplicación de la ley a las conductas singulares y concretas por parte de los jueces merced a la prudencia judicial, causa formal extrínseca próxima del derecho, hace posible la vigencia del orden justo, constitutivo del bien común político en los casos singulares sometidos a la jurisdicción. De cierta forma, entonces, el bien común político como causa final es el hilo conductor tendido entre la politicidad de la ley general y la politicidad de las sentencias judiciales. Consideramos los tres actos que integran el proceso tendiente a la determinación prudencial de lo justo concreto: la deliberación, el juicio y el mandato. La deliberación tiene como objeto específico lo realizable en el ámbito de la praxis y se refiere a los medios, no a los fines. Determinar los medios necesarios para alcanzar el fin práctico propuesto, en el caso que nos ocupa, lo justo concreto en el marco del obrar ético social. La parte potencial de la prudencia correspondiente a esta etapa, es decir, la de la deliberación, es la eubulia o buen consejo. La deliberación propia de la prudencia jurídica es una búsqueda destinada a definir qué normas jurídicas se aplicarán y en torno a qué hechos
No es determinante lo que el legislador haya intentado plasmar en el texto, la famosa y tan remanida voluntad del legislador, sino a partir de tal texto hallar las pautas directivas que resuelvan el caso bajo análisis de la mejor forma posible en procura de lo justo concreto. En el análisis de los medios tendientes a la consecución de los fines propuestos, ha de cumplir un rol principal la circunspección del juez en la consideración de las circunstancias presentes y pasadas, incluyendo las circunstancias sociales y grupales relevantes a los efectos del caso. Y esto también habla de la politicidad en la actividad jurisprudencial. Dicho en otros términos, el juez debe ser alguien situado socialmente, en la medida razonable. Estamos acá siempre pensando en el ejercicio de la razón práctica, con lo cual tomamos también el aporte de Cristian al reconocer el realismo jurídico como insumo, pero no en tanto esto implique asimilar realismo jurídico a hechos sociales, ¿no? Pero sí, el juez tiene que estar situado socialmente, y esto dice Santo Tomás, la circunspección, ¿no? Como la parte de la prudencia. La memoria es otro de los elementos integrales de la prudencia judicial. Importan sobremanera las circunstancias y situaciones grupales y comunitarias que ofrezcan cierto grado de permanencia en el tiempo. Aquí, la tradición merece un rol central. Las circunstancias políticas, por más movedizas que puedan ser, siempre son más estables, que las circunstancias individuales. Y dentro de ellas, la más firme y más rica de contenido es la tradición. Hablamos ya entonces de la deliberación, de los elementos, de las partes integrales de la prudencia presentes en la deliberación. También en el momento deliberativo se proyecta hacia el futuro, el juez debe proyectar hacia el futuro. No en el sentido que podemos llegar a encontrar en la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de nuestro país, al menos, o en lo que uno puede leer que han escrito los jueces de nuestra Corte Suprema, en el sentido de que los jueces son elaboradores de políticas de Estado, con lo cual no estamos de acuerdo. Pero sí debemos admitir o entender en su justa medida que el momento deliberativo se proyecta hacia el futuro. Santo Tomás enseña que la parte integral más importante de la prudencia es la providencia, es decir, la capacidad de ver hacia adelante, de avisorar las eventuales consecuencias de un determinado curso de acción. La relevancia de la prudencia en la actividad jurisdiccional resulta de la necesidad de que los jueces contemplen no solo los efectos de sus decisiones sobre las partes involucradas en cada caso, sino también los posibles efectos de tales decisorios sobre la comunidad política toda. Ello es así en tanto el bien común político resulta afectado cualquiera sea el ámbito de la justicia a considerar, en la medida en que las sentencias judiciales, sean ellas de justicia distributiva, sean ellas propias de la justicia general o de la justicia conmutativa, en todo caso son conducentes al orden, que es un elemento integrante del bien común. Entonces, hemos hablado de deliberación. A la deliberación le sigue el juicio. Finalizada la etapa deliberativa, ocurre la formulación del juicio, que presupone haber establecido e interpretado la norma de alcance general a aplicar y determinado los hechos a considerar a efectos de la aplicación de la mencionada norma. Ocurren sendas decisiones del juez al establecer cada una de las premisas y a partir de allí se deriva la conclusión. Hay en la decisión judicial un elemento volitivo, pero debe darse en el marco de un ejercicio prudencial de la razón práctica. El tercer elemento que vemos en el proceso del saber prudencial es el del mandato. Las sentencias judiciales son actos de mandato. Aquí también tenemos otro elemento de politicidad, de sana politicidad. La determinación de lo justo concreto no basta a los efectos de la realización del derecho en el marco de un proceso judicial. A la conformación de un precepto a partir de las premisas definidas, según indicamos anteriormente, debe seguir a ese momento deliberativo y a ese juicio, debe seguir, conforme a la naturaleza práctica del derecho, el último acto del íter prudencial, el mandato o imperio por cuyo intermedio se pone en movimiento la voluntad del juez como funcionario estatal. Aquí se ve el aspecto imperativo de la prudencia.
Los mandatos contenidos en las sentencias judiciales son actos de imperio o mando emitidos en el seno de la comunidad política. Para finalizar, corresponde entonces señalar que la jurisdicción, la jurisdicción, es algo tan simple y a la vez tan profundo, tan fundamental como decir derecho en cada caso singular. Ahí obviamente estamos en línea con lo dicho en las anteriores exposiciones. El derecho es, en su primera acepción, lo justo concreto, y en punto a la jurisdicción es decir el derecho, decir lo justo en cada caso singular. Esto, por supuesto, que este simple enunciado está lleno, nutrido de sana doctrina, que nos permite trazar diferencias con elementos que vemos en esta era del desorden, como puede ser el activismo judicial, que parecería que pretende resolver la crisis del estado de bienestar de una manera y desde una posición institucional que no es la que corresponde a los jueces. La fijación, ya lo dijimos, por intento de fijación de políticas de Estado por los jueces. Esto lo vemos mucho en algunos fallos de nuestra Corte Suprema. El cosmopolitismo constitucional y su inmiscusión en los órdenes jurídicos nacionales, de la mano del control de convencionalidad, en tanto y en cuanto desnaturalizan esta idea del bien común concreto, circunstanciado histórica, geográficamente, vinculado a una historia, una memoria, una tradición que exista en el ámbito estatal en el cual se imparta la justicia, y finalmente los neoconstitucionalismos, sustentados en valores, entre comillas, que no necesariamente tienen anclaje en la realidad, que son los valores necesarios para orientar la acción, sino valores estos que se predican lamentablemente en el plano de la realidad fáctica, en los fallos, consistentes muchas veces en meras perspectivas ideológicas, sin anclaje en la realidad ontológica ni fáctica. Así que en este contexto, entiendo que lo mejor que podemos hacer frente a la era del desorden es seguir en la lucha de la difusión y de la profundización de la sana doctrina. Muchas gracias. Gracias, Javier. Agradezco a todos los expositores el respeto también del tiempo. Nosotros, estos expositores brillantes, tienen un montón para compartir con nosotros, pero por una cuestión de dinámica del webinar, nos hemos impuesto solo 15 minutos. Entonces, en 15 minutos, los profesores, bueno, están haciendo un esfuerzo muy grande de síntesis que agradecemos muchísimo. Le voy a dar la palabra ahora a José Sebastián Soto, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de Columbia y doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Sebastián, muchas gracias por tu participación y te dejo ya en el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Mayno. Quiero partir agradeciendo a la Universidad Católica de Argentina esta invitación, al profesor Mayno, al profesor Podres por la posibilidad de participar, y también al profesor Raúl Madrid, quien ha sido aquí en Chile, quien me ha convocado e invitado a esto también. Hoy yo voy a exponer sobre las sentencias judiciales y las políticas públicas, lo que quiera que ello pueda significar según iremos viendo. Y mi presentación busca aportar alguna reflexión a la relación entre los jueces y esto que denominamos las políticas públicas. En Chile, esto ha cobrado importancia porque en algunas sentencias de la Corte Suprema es común leer que los jueces no hacen política pública, sino que simplemente resuelven conflictos entre derechos. Fue muy común en toda la litigación durante la pandemia del COVID, y también es muy común hasta hoy
cuando se resuelven sentencias, la Corte Suprema, en torno a la obligación de financiamiento de medicamentos de alto costo, al margen del mecanismo legal tradicional que en Chile se denomina la ley Ricarte Soto. Al margen de ese mecanismo, la Corte Suprema ha resuelto una serie de litigios en torno al financiamiento de medicamentos de alto costo y sostienen esos fallos que ellos resuelven conflictos entre derechos y no hacen política pública. También, simplemente de modo anecdótico, este enunciado se introdujo en el último proyecto constitucional rechazado en Chile, el segundo rechazado en Chile, en el cual se señalaba que los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos y principalmente se refería a los derechos prestacionales. Y creo que también puede ser este un tema relevante para la discusión en Argentina. En mi último viaje a Argentina revisé y compré este libro, Derecho Constitucional y Políticas Públicas, de los profesores Santiago Boulín, que también abordan de modo interesante esta discusión. Quiero partir señalando que la primera pregunta que uno debería hacerse es, bueno, ¿qué es una política pública? Y ciertamente ese es un concepto tremendamente poroso, polisémico, impreciso, sumamente indeterminado, cuyas fronteras son difusas y la verdad es que no permiten ofrecer una interpretación cierta sobre el contenido textual de un enunciado como ese. Es decir, que los jueces no pueden diseñar política pública. Pero aún así, yo creo que vale la pena teorizar, vale la pena intentar de llenar de contenido esta idea, porque creo que tiene algunos fundamentos virtuosos. Y aquí es donde quiero avanzar. Primero, me parece que esta idea de que los jueces no realicen, no definan, no diseñen política pública, podemos tratarlo como una máxima de prudencia judicial más que como una regla de prohibición absoluta. Sobre la prudencia judicial me quedo con lo que ha escrito el profesor Javier Podrés en su último, en el intercambio de correos electrónicos que tuvimos previamente a este seminario, nos hizo llegar su última publicación, La politicidad del derecho y las sentencias judiciales, de la revista Persona y Derecho, y ahí examina, a mi juicio, de modo magnífico la idea de prudencia judicial y señala que la politicidad de las leyes, también nos lo dijo aquí, es decir, ese enfoque al bien común, se proyecta hacia lo justo, concreto, judicial, mediante el ejercicio de la prudencia judicial en todas sus facetas, la deliberación, la elaboración del juicio y el imperio. Es decir, como máxima de prudencia judicial, más que como regla de prohibición, creo que tiene sentido reflexionar sobre esta idea de que los jueces no diseñan política pública. En segundo lugar, creo que como máxima de prudencia judicial también nos permite iluminar la función del juez en ciertos litigios que son aquellos que envuelven disputas intensamente policéntricas. Y para esto vamos a Lon Fuller en el texto Las formas y los límites de la adjudicación, sostuvo que las situaciones policéntricas son aquellas que tienen muchos centros y para eso utiliza la analogía de la telaraña, donde cada cruce de hebras es un centro distinto para la distribución de tensiones y sostiene que los jueces tienen que evitar las disputas policéntricas por diversas razones, pero principalmente porque la solución adjudicativa suele fracasar, porque el árbitro, el juez, ignora las cualidades propias del proceso para definir y por otra serie de argumentos que entrega. Jeff King, en su libro Judging Social Rights, refina esta idea de Fowler, señala, por ejemplo, que no hay áreas policéntricas, así como la vieja teoría del acto de gobierno que excluye completamente a los jueces, nada de eso, pero sí dice que hay temas policéntricos donde el juez debe aproximarse con cierta deferencia o simplemente no debe entrar. Y creo yo entonces que mirando esta máxima de prudencia judicial y entendiendo que ilumina aquellas disputas en donde intervienen jueces y que tienen facetas policéntricas, creo que también permite ir llenándola de contenido como segundo punto. Como tercer punto, me parece que esta idea que estamos reflexionando nos permite también cuestionar e incluso excluir algunas prácticas judiciales muy comunes en nuestra región. Y pienso principalmente en el litigio estructural, en los remedios estructurales.
Como sabemos, Owen Fish, en un texto canónico en materia de litigio estructural, lo definió como aquel en que un juez, confrontado a una burocracia estatal por valores de dimensión constitucional, se compromete a reestructurar la organización para eliminar la amenaza a esos valores que plantean ciertos acuerdos institucionales en un momento determinado. Quien, creo yo, en la región ha llevado más lejos esta idea de litigio estructural es la Corte Constitucional colombiana, con la idea de el estado de cosas inconstitucionales y esta violación masiva, generalizada y estructural de derechos fundamentales que da paso al remedio estructural. En Chile no solemos utilizar este lenguaje de litigio estructural, de remedio estructural, pero definitivamente hemos tenido casos en donde perfectamente aplican esas cualidades en salud, en medio ambiente e incluso en aspectos de seguridad pública, en lo que denominamos nosotros la zona de la Araucanía, la macrozona sur. En Argentina, según pude apreciar de un texto que escribió el profesor Villalonga, ustedes también han tenido algo similar en los casos de Riachuelo Matanza y entiendo que también en cuestiones vinculadas con el derecho a la vivienda en Buenos Aires. Pues bien, más allá de cuáles son los litigios estructurales y cuáles no, me parece que es importante sostener que los jueces, sobre la máxima de prudencia judicial de que no pueden diseñar política pública, los excluye esa máxima del litigio estructural, pues el remedio en esos casos el remedio estructural es una forma de diseño de política pública, sea por sus efectos generales, sea por su discrecionalidad inherente, sea por el compromiso que adquiere con la burocracia, el compromiso presupuestario, la especificidad del remedio, el involucramiento de la Corte en la ejecución de la sentencia y tantos otros. Por lo tanto, me parece que como primera aspecto a iluminar, el litigio estructural chocaría con esta máxima prudencial que excluye a los jueces del diseño de política pública. Como cuarto punto, también me parece que esta máxima de prudencia judicial descansa principalmente en las manos de los propios jueces, o dicho de otra forma, en la autocomprensión del rol del juez por el propio juez. Es decir, en una teoría de la autorrestricción judicial. Esto creo que es importante porque nosotros, yo soy profesor de Derecho Constitucional, nosotros, los profesores de Derecho Constitucional, confiamos desde hace demasiado tiempo más en el diseño institucional que en la virtud de quienes aplican las normas. Enseñamos pesos y contrapesos, correctos diseños, pero no ponemos tanta atención en la idea de virtud. Y eso es particularmente curioso, puesto que el primer constitucionalismo nunca separó la virtud de la Constitución. En Chile, Juan Egaña sostuvo que la moralidad es la base de todas las garantías, sin virtudes no hay costumbres ni estas libertades, y en su Constitución así lo señalaba. Pero no solo Juan Egaña, también un jurista tan relevante para nuestra región como Andrés Bello sostenía cuestiones similares. En Estados Unidos, muy influyente en nosotros, John Adams, en la Constitución de Massachusetts, lo escribe y lo dice con mucha pertinencia. Y autores contemporáneos han también avanzado en la misma línea. En consecuencia, esta máxima de prudencia judicial que descansa en la autolimitación, creo que pone atención a la humildad del juez, a su contención, a sus virtudes. Y de hecho creo que una de las grandes cualidades de esta máxima, de esta idea de alejar a los jueces de la política pública, es que permite levantar un argumento a favor de la autorrestricción, que entrega alguna base al juez no activista, que no excluye totalmente el activismo, evidentemente, eso no es posible hacerlo, pero sí entrega al juez no activista un mástil al que atarse. Finalmente, creo que aún así esta máxima de prudencia judicial abre muchas preguntas. No solo la cuestión del litigio estructural, no solo la cuestión de la propia autorrestricción del juez, y también, por cierto, la idea de las disputas policéntricas. Pero quiero dejar dos preguntas, dos reflexiones finales sobre esta idea de la relación entre el juez y la política pública. La primera es sobre el modo en que las políticas públicas se insertan en el sistema tradicional de fuentes del derecho. O preguntémoslo de una forma distinta.
¿qué rol juega la política pública que, por ejemplo, distribuye recursos en la una política pública que, por ejemplo, distribuye recursos, qué rol juega en la estructura de silogismos del juez vis a vis un principio de derecho internacional de los derechos humanos? En esta teoría de fuentes hoy día mucho más horizontal y líquida, ¿qué rol juega la política pública, que no tiene un ropaje propio de fuente del derecho? Puede ser ley, puede ser decreto, puede ser otras fuentes normativas en su relación con, por ejemplo, un principio de derecho internacional de los derechos humanos. En Chile, por ejemplo, el interés superior del niño ha servido para inaplicar en los hechos la política pública de financiamiento de medicamentos de alto costo. ¿Cómo dialogan esas fuentes? Creo que es también interesante al momento de examinar la política pública. Y en segundo lugar, creo que también renace, como siempre, la pregunta de Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Y parafraseando a Aristóteles, ¿qué hacer cuando la política pública se expresa universalmente y de esta formulación universal, dice Aristóteles, algo queda fuera? Algo queda fuera. ¿Puede el juez corregir la justicia legal expresada en la política pública, invocando la equidad para, por ejemplo, disponer de recursos públicos en un caso concreto en el que la política pública no entrega tales recursos? Y es la pregunta que solemos hacernos nosotros en la distribución de presupuesto público para financiar medicamentos de alto costo al margen de la política pública. Sí, como lo señalaba muy bien el profesor Podres, Santo Tomás enseña que la parte integral más importante de la prudencia es la providencia, es decir, la capacidad de ver hacia adelante, de avisorar las eventuales consecuencias de un determinado curso de acción. Si es cierto entonces que la parte integral de la prudencia es la providencia, ¿no es acaso esta eventual corrección en equidad una anulación de la política pública? Pues por definición el proceso judicial define para el caso concreto y es en este tipo de casos ciego a la capacidad de ver hacia adelante. Si así fuera, creo que es interesante reflexionar sobre el rol del juez y la política pública cuando hay distribución directa de recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy agradecido también por el respeto del tiempo, por la excelente exposición, interesantísima. Y entonces nos abocamos al último expositor. Ya hay varias preguntas que abordaremos al final, pero sin antes escuchar a Raúl Madrid, que es doctor en Derecho y magíster en Filosofía por la Universidad de Navarra, magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esa universidad, profesor titular ordinario, tanto en las facultades de Derecho como de Filosofía, y actualmente es director del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de esa misma universidad. Raúl, muchas gracias por tu participación, por toda tu colaboración en la organización de este webinar, y te dejo en el uso de la palabra. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, y gracias a la Facultad de Derecho de la UCA, que para mí no es una facultad muy lejana, es una facultad a la que yo le tengo un enorme cariño y me siento hasta cierto punto parte del equipo de la UCA, ¿no? Entonces, tengo un enorme afecto y cariño por muchas personas de allá y por la institución misma, así es que me siento como en casa con esta invitación. Bueno, yo quiero advertir al público que yo soy profesor de Filosofía del Derecho, y eso puede significar una agudización de la abstracción en esta exposición. Voy a intentar ser lo más concreto posible, aunque no sé si eso sea un bien, lo podemos discutir en otro momento. Mi punto es el siguiente. Voy a dividir esta exposición en 5 puntos, también para ser lo más breve posible. El primer punto es que la diferencia entre el derecho y el poder es una diferencia fundamental en el derecho. El derecho también usa la fuerza, por cierto, no es parte de su esencia, pero usa la fuerza, es una propiedad, como diría Santo Tomás, es algo que acompaña al derecho, pero no lo define.
¿no? El derecho no se define por la fuerza, pero se acompaña por la fuerza, así como la nariz acompaña a los seres humanos. Sin embargo, el poder es una cosa distinta. El poder simplemente es una capacidad, es una potencia. Entonces, la distinción entre poder y derecho está en el meollo mismo de la distinción entre razón y fuerza, ¿no? El poder es una fuerza que tiene un cierto nivel de ceguera, mientras que el derecho es una fuerza que está acompañada por una racionalidad. Y esa racionalidad, para la tradición occidental, está vinculada necesariamente al concepto de naturaleza. Así es como se presentan los griegos, así es como se presenta hasta más o menos 1950, ¿no? Con distintos matices y tal. ¿Y qué es la naturaleza? Claro, la naturaleza es un cierto criterio para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Los griegos se la presentan como una especie de, la llaman physis, y llaman al alma, el ánima, que es el origen del movimiento, dicen que la naturaleza no es el sujeto que se mueve, no es la cosa movida, ni es el movimiento del sujeto en que se mueve, sino que, como menciona en alguna parte Heidegger, es aquello que se hace presente en el movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento natural es el movimiento que tiende a un cierto fin que está prefijado por el ente o por el sujeto concreto, en este caso, el ser humano. Luego, la racionalidad del derecho está vinculada desde temprano a esta especie de origen del movimiento que es la naturaleza. Luego, el bien del hombre es aquello que está previamente determinado por su naturaleza. Esta concepción, que es griega, intensamente griega, es desarrollada después, como todos sabemos, por los medievales de una manera notable, especialmente Tomás de Aquino. Pero claro, al llegar la modernidad, se produce una cierta variación en este estatuto, porque la razón sigue primando, por cierto, la diferencia entre el derecho y el poder sigue primando, pero con un matiz, ¿no? La racionalidad ya no está vinculada directamente a la naturaleza, sino que a la facultad misma de argumentar o de pensar. Es decir, la veracidad que se puede encontrar en la lógica matemática, en la lógica formal y en la experiencia o en el conocimiento empírico. La idea metafísica entonces retrocede un poco, la idea de naturaleza se hace más bien científica en el sentido moderno. Bien, esta diferencia entre derecho y poder, entre fuerza y razón, es una diferencia que está más o menos clara. Hay matices, ¿no? Kelsen, Tomás de Aquino, en fin, dos posiciones muy distintas, pero que formalmente comparten la sujeción a una cierta racionalidad, ¿no? Sin embargo, a partir del año 1950 en adelante, esta racionalidad desaparece. Y nos encontramos con un escenario en que el derecho no necesariamente tiene que ser asociado a una racionalidad permanente. Pero claro, la idea de permanencia es algo íncito, digamos, a la idea de razón. En consecuencia, hay una crisis. Esta crisis puede ser explicada desde diversos modos y desde diversos autores, ¿no? Si tomáramos a Derrida, por ejemplo, sería desde la deconstrucción. Pero claro, el principal teórico del poder en el mundo contemporáneo no ha sido Derrida, aunque de manera oblicua sí lo es, sino que ha sido Foucault. Entonces yo voy a tomar bien Foucault para hacer un comentario a lo que viene a continuación. Paso al tercer punto. Lo clásico del poder en sentido metafísico o en sentido natural era la subverticalidad. Si ustedes piensan, por ejemplo, la idea de Dios, ¿no? Dios comunica la existencia desde su plena eh, existir a los entes que son participados. La autoridad también era pensada desde Dios. O sea, Dios concedía la autoridad al gobernante en la medida en que el gobernante siguiera la ley natural. Si no la seguía, entonces la perdía. Todo el poder era considerado de naturaleza o de modo vertical. ¿Dónde está la novedad? Que es lo que descentra el paradigma contemporáneo respecto del poder. En Foucault, que se hace eco de una especie de sensibilidad intelectual posmoderna, cuando afirma que el poder no se da de manera vertical, sino que se da de manera horizontal. Esto es lo mismo que dijo hace un rato el profesor Villalonga, pero dicho con otras categorías, ¿no? Él hablaba de que hoy en día todo es política. Lo que yo digo es que para Foucault y todos sus seguidores, la politicidad es de la esencia de la acción humana. O sea, todo tiene un sentido político, en el sentido humano, no en el sentido natural, porque la naturaleza carece de significado. Eso es una cosa que queda establecida a partir de Kant, ¿no? La naturaleza en el sentido de las cosas que existen no creadas por el hombre. Entonces el hombre es el que da el sentido. Pero para Foucault, el sentido no tiene otra significación que la política. ¿Por qué?
porque ha desaparecido desde una perspectiva racional la posibilidad de alcanzar el fundamento. Entonces, como ha desaparecido la posibilidad de alcanzar el fundamento por razones metodológicas, la potestad es lo que ocupa todo lugar y se extiende como una especie de mancha de aceite. Entonces, el poder, en este sentido, aparece como una realidad omnipresente, que es dispersa, que se encuentra en todas las relaciones sociales que Aristóteles también distinguía en la Ética Nicoma con las relaciones de amor, las relaciones de dependencia, paterno-filiales, todas las relaciones que distingue el Código Civil y todos nuestros expertos juristas, en realidad, dice Foucault, son relaciones de poder. Y como son relaciones de poder, el poder está disperso y es omnipresente. No se posee ni se ejerce de una manera unidireccional, sino que es una especie de red de relaciones prácticas que cruzan toda la sociedad, pero que, por lo tanto, constituyen a la sociedad en un sentido meramente potestativo. Entonces, el amor, por ejemplo, la amistad, no son primarias, sino que son relaciones que en definitiva se constituyen por relaciones de poder. Y el derecho se tiene que hacer cargo de eso. Esta manera de ver el problema no solamente se encuentra en las instituciones políticas o en las instituciones estatales, sino que también permea o entra en las instituciones prácticas, sociales e incluso de naturaleza humana, como la familia, por ejemplo, la escuela, la medicina o los medios de comunicación. Todo es visto como relaciones de poder. Estas instituciones actúan, por lo tanto, dice Foucault, como dispositivos. Son dispositivos que regulan o normalizan el comportamiento humano, estableciendo normas que terminan disciplinando a los individuos para que se ajusten a ciertos estándares sociales. Pero esos estándares sociales son difusos, son dispersos, no provienen de un único centro. Y por lo tanto, la política ya no es una política estatal, sino que es una política del comportamiento humano, es una especie de poiesis. Esto entonces se ejerce también a través de prácticas de discursos, sobre todo discursos que moldean y construyen toda la realidad social. La realidad social entonces no tiene matices, o tiene matices que son secundarios, pero su principal ethos es el poder. Por eso es que Foucault habla de lo que él denomina la microfísica del poder, es decir, el poder ya no es un fenómeno unitario, plúmbeo, general, sino que está desperdigado en actos pequeños que tratan de ocupar espacio. Por ejemplo, la universidad. La universidad es pasto fértil para esta lógica del poder, porque los profesores intentan hacer valer sus posiciones mediante elementos potestativos, no elementos intelectuales. Es decir, la verdad, por ejemplo, desaparece de las aulas universitarias y entonces se enfrentan los liberals con los conservativos, de tal manera que van ocupando un espacio y otro. De hecho, el surgimiento del concepto de libertad de cátedra fue usado para expulsar a todos los conservativos de las facultades de humanidades y ciencias sociales de las universidades norteamericanas. Entonces, esta cuestión Foucault no es que la invente Foucault, sino que viene de muchos años atrás y Foucault lo que hace es teorizarlo en un paradigma que es muy explicativo de la situación contemporánea. Lo que tenemos entonces es una reducción de la realidad al poder. Paso al cuarto punto. De esta manera, surge la idea de la biopolítica, ¿no? La biopolítica en Foucault es un concepto que se refiere al poder sobre la vida misma de los individuos y de las poblaciones. Foucault introduce este término para describir cómo los gobiernos, pero no solo los gobiernos, sino que todas las instituciones que ejercen el poder desarrollan técnicas y estrategias para regular y controlar los cuerpos, dice él. Los cuerpos, ¿no? Porque lo que está más sujeto al poder inmediatamente son los cuerpos, la corporalidad. Esto tiene relación con el feminismo, en fin, con una serie de, aquí salen varias ramas. Con la salud, por ejemplo, con la reproducción y con todo lo que tiene que ver con la población en general. Entonces, este enfoque de gobierno, pero no gobierno en el sentido de lo centralizado, concentra la idea del control sobre los individuos como sujetos políticos, pero además también en la gestión de la vida y de la salud de la población en conjunto. Es decir, es más que el poder tradicional, es una especie de poder transversal que entra en la intimidad del sujeto. Y acá hay un elemento bien importante, que es que en la biopolítica el poder se ejerce de una manera más sutil y más difusa que en las formas tradicionales de dominación política. O sea, en lugar de imponer un control a través de una coerción directa, se promueve el control mediante la regulación de las condiciones de vida y la gestión de elementos tan importantes como la salud y la enfermedad, ¿no?
Esto puede implicar, por ejemplo, la puesta en práctica de políticas de salud pública, de promoción de hábitos supuestamente saludables o la regulación de la natalidad. Entonces, la biopolítica surge en el contexto de la modernidad, pero supera la modernidad y entra de una manera agresiva en el interior del sujeto. Y aquí hay un elemento final, que es la idea que supone la existencia del poder siempre como algo que se usa para su conveniencia. Es decir, aquí está la diferencia central con la tesis del poder en el mundo clásico, moderno, y con el mundo posmoderno. Hay un supuesto en el concepto Foucaultiano, en el concepto posmoderno, que es que el poder se usa para la propia conveniencia. Sí, nadie, lo digo al revés, nadie usa el poder para el bien, considerando el bien como una cosa honesta o desinteresada, sino que la lógica de la biopolítica parte de la base de que todos los hombres usamos el poder para poder sujetar a los demás a nuestras posiciones y a nuestras ideas. Esta lógica se ve también, por ejemplo, en los transhumanistas, ¿no? Cuando ellos dicen que hay que promover la empatía, hablan de la empatía porque no consideran que lo moral es solamente el no hacer daño a los terceros, porque parten de la base de que los sujetos siempre y en todo lugar van a buscar su conveniencia, no el bien en el sentido clásico. Entonces, para ellos no es un problema la cuestión moral, como todos los utilitaristas, porque ellos parten de la base de que el sujeto busca su propia conveniencia. Entonces, todo el que ejerce el poder, según esta lógica, es una lógica potestativa de ampliación, ¿no? De dominación. Y eso, por supuesto, a la luz del derecho natural es completamente falso. Voy a terminar con un detalle que creo que puede parecer ajeno a toda esta lógica, pero en realidad no lo es. Y es el problema de la tecnología. Porque la tecnología es el instrumento preciso, la herramienta ideal para ampliar el poder. Todas las tecnologías, siempre la tecnología ha ampliado el poder. O sea, cuando yo quería tirar una piedra, inventé una pistola y la piedra o el proyectil llegó más lejos. O sea, la tecnología es para aumentar las capacidades humanas o para descubrir otras que te hagan más poderoso. Bueno, la tecnología hoy en día es un factor de iteración del poder. ¿Por qué razón? Primero porque es difusa, ¿no? La tecnología no es un poder central, sino que entrega a muchas personas el poder de hacer cosas. Lo vemos, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el deepfake. El deepfake es la copia o la imagen de la generación de clones sintéticos, en el caso humano, reproducen el rostro de otra persona, ¿no? Estas técnicas, ¿no? Donde yo puedo poner a una persona en una situación incómoda en pantalla y nadie puede distinguir si es él o no, estas técnicas antes, hasta hace muy poco, estaban restringidas a muy pocas personas, que eran los que los que sabían hacerlo o tenían los equipos. Bueno, hoy en día no. Cada día esas tecnologías se entregan a más y más gente, de tal manera que muchas personas, pueden generar imágenes o clones sintéticos de amigos del barrio y empiezan, por lo tanto, a tener el poder de dominar la imagen de un tercero. Entonces, el primer sentido. El segundo sentido, y con esto termino. Hay una cuestión más de fondo, más filosófica, que es el problema de la iteración del mensaje o la iteración del significante. La tecnología es un clon, cualquiera que sea la modalidad que nosotros representamos. Por ejemplo, un robot es un clon, ¿no? Una imagen es un clon, todos son clones. Estos clones se parecen al original, pero no son el original. Y estos clones se reproducen. Entonces, la idea estructuralista de Saussure y de Derrida de que la metafísica y el tiempo tradicional de Occidente termina en el momento en que se deja de apelar al significado y se repiten iterativamente los significantes, es un instante filosófico que se ve propiciado por la aparición de la tecnología. Por eso es que la tecnología es un cambio de paradigma, como bien lo dice Derrida ya el año 67 en la gramatología, afirmando que es el momento epocal de la deconstrucción. Bueno, me termino porque ya me pasé un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, hay muchas preguntas, así que paso directamente a ellas. Hay una pregunta surgida a partir de un comentario del doctor Díaz Jausoro, pero que me parece que se dirige más a los expositores chilenos, porque la pregunta es,
cuál es la normativa que establece el estudio de impacto regulatorio en Chile. No sé si el doctor Ejausor o de repente algún colega chileno tiene esa respuesta tan puntual. Yo puedo tomarla. Bien. Sí, efectivamente nosotros aquí en Chile tenemos algún estudio de impacto legislativo o exigencia de impacto regulatorio de proyectos de ley, no a nivel no a nivel legal, sino a nivel reglamentario y de instructivos presidenciales, como bien decía el doctor, para los que nosotros llamamos los mensajes presidenciales, es decir, los proyectos de ley que envía el presidente de la República. Ha habido mucha discusión respecto a el contenido, el alcance, pero así ha ocurrido. Y lo mismo tenemos para el impacto fiscal, es decir, y eso sí a nivel legislativo, cuantificar el monto de costo fiscal de los proyectos de ley. Eso está en la ley del Congreso y está en otras leyes, y lo otro para el resto de los proyectos de ley está en instructivos internos. Si es que alguien está muy interesado en esa especificidad, que yo tampoco me acuerdo específicamente la normativa en donde se encuentra, me puede escribir a mi correo electrónico que está en la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica aquí en Chile, y yo se lo envío personalmente. No, un breve comentario muy cortito. Es que ya que hablamos de impacto fiscal, nosotros tenemos como única referencia un artículo en el reglamento de la Cámara de Senadores que establece que todo proyecto que tenga impacto presupuestario debe expresar cuánto se prevé que sea el costo directo e indirecto. Bueno, en la práctica no se satisface nunca. Así que estamos a años luz. Ya que tomó la respuesta el doctor Soto, hay otra pregunta que es, ¿en qué medida es posible el self-restraint en nuestra región, digamos, por sus características culturales, ¿no? Como que el self-restraint podría ser un injerto de otro contexto cultural y en qué medida puede funcionar en nuestro contexto latinoamericano, digamos. Sí, yo creo que esto depende mucho de las culturas judiciales y legales de cada uno de los países. En Chile creo que nosotros estamos viendo desde hace algunas décadas recién un activismo. Tradicionalmente la cultura judicial chilena, el profesor Villalonga lo ha estudiado muy bien, era una cultura más formalista, y hoy día se está desanclando, desatando de ese formalismo para tomar las prácticas que encontramos en otras partes de nuestra región. Creo que el neoconstitucionalismo ha sido responsable en gran medida de eso, es decir, que los principios constitucionales atraviesen todas las discusiones judiciales, jurídicas y legales. Y por otra parte, creo también que una cierta, como lo decía también el texto que nos hizo llegar el profesor, el doctor Podres, judicialización de la política ha también motivado aquello. Yo creo, y con esto cierro, que la única forma de construir una cultura de restricción no es tanto confiar en las argumentaciones propias del derecho anglosajón que tienen mucho de esto desarrollado. Creo que sí es necesario poner énfasis en la importancia del vínculo del juez con el derecho, no necesariamente con la ley positiva, sino que con el derecho, y también, como lo señalé, en una concepción del propio juez sobre su rol, sobre sus limitaciones institucionales, sobre una cierta humildad al momento de adjudicar. Hoy día pareciera, los jueces latinoamericanos así nos lo muestran, que son los grandes reformadores sociales. Hoy día pareciera que aquellos que quieren producir cambio social no tienen que ser parlamentarios ni políticos ni presidentes, sino que deben ser jueces. Y yo creo que esa idea es una idea muy incorrecta que distorsiona
la concepción justa del derecho y que, pienso yo, nosotros, profesores de derecho, debemos intentar combatir. ¿Y cómo? No a través de normas, que es muy difícil, sino que más bien a través de la propia concepción del juez y de lo correcto en el rol judicial. Una breve nota de color, ya que me excedí en mi tiempo un par de minutos, pero todavía tengo el sentimiento de culpa muy fuerte, pero el 29 de marzo, hace unos días, Lorenzetti, expresidente de la Corte, actual ministro de la Corte, dio una charla en la Escuela de Leyes de Harvard y dijo, él hablaba en inglés obviamente, dijo, self-restraint is over, nunca más, se acabó, quedó en el pasado. Nada más una nota de color. Es un miembro de la Corte Suprema y de los que está operando, se dice actualmente, para generar una corte favorable al actual gobierno, pero esto no lo dije yo. Es un dato, nada más que un dato de la realidad fáctica que a veces con la que tenemos que lidiar, Sebastián, lamentablemente, ¿no? Ya que está hablando el doctor Podres, hay una pregunta dirigida a él que dice, atendiendo a su exposición sobre la prudencia, ¿por qué se dice que es una virtud tanto moral como intelectual? ¿Y cuál podría ser el modelo de judicial review de base ius naturalista? Creo que si, esto daría muy buena pregunta, daría por escribir un libro entero, pero bueno, todos saben, digamos, no soy una autoridad para describir esto. La prudencia tiene una dimensión, de las virtudes fundamentales, cardinales, es la que es teórica y práctica, porque es la recta razón en el obrar. Entonces, bueno, y esa cantidad de elementos que hemos mencionado, entre los cuales dijimos que para el juez son importantes muchos, como la circunspección, la precaución, la memoria, la inteligencia, el raciocinio. ¿Cómo funcionaría todo eso? Y sería el ideal que buscamos, es decir, un juez que procura, un tribunal que procura, digamos, lo justo en el caso concreto y singular, que es la naturaleza, digamos, originaria de la jurisdicción. Tomo, por supuesto, lo que dice Sebastián, los aportes de Lon Fuller, también mencionado por Lorenzetti en su charla del 29 de marzo en Harvard Law School. Digamos, tomo eso como un dato que nos aporta, digamos, el contexto de ideas vigentes actualmente. Yo tengo la sensación de que hay muy poco de novedoso en muchas estas otras cosas que uno escucha a lo largo de los tiempos. Hay mucho que se enseñó y, digamos, con lo que hemos calificado como sana doctrina, la circunspección, la atención de las circunstancias, el hecho de que, digamos, algo tan simple como que una sentencia sea lo que dice la misma Corte en la jurisprudencia tradicional, una derivación razonada del orden jurídico. Parece mentira, pero yo diría que básicamente en el Judicial Review la prudencia implicaría volver a las fuentes, a lo que sabemos que es la jurisdicción, ¿no? Es decir, el derecho en el caso singular, y a tener, digamos, y administrar la justicia en el caso particular y peculiar, sin prejuicio de que, por supuesto, tomo toda y considero en el contexto la complejidad de los litigios estructurales, de las cuestiones policéntricas y con respecto a todo eso siempre creo que hay un margen como para aprovechar, para apreciar aquello que nos nutre, como diría Cristian, buscar en las distintas perspectivas a las de uno aquello que pueda llegar a ser, digamos, productivo o que pueda llegar a sumar. En el mismo sentido, hay mucho que ya se dijo. Y a veces creo que la cosa muchas veces es tan simple como volver a las raíces y a esto de la prudencia entendida como recta razón en el obrar y con la importancia de cada una de esas partes integrales que hemos mencionado o hemos tratado de mencionar durante la exposición, ¿no? Pero es un preguntón que da para mucho, ¿no? Bueno, Nos quedan 3 preguntas y tenemos que ser breves para terminar a las 19.
Una es para el doctor Díaz Jausoro, muy pertinente me parece, teniendo en cuenta que es director de la Comisión de Legislación General del Senado. Dice, ¿cómo identificamos el bien común concreto en la negociación y la argumentación legislativa? Con una pequeña corrección, soy secretario de la Comisión de Justicia. La legislación general es la vecina, ¿no? Separa una pared. Bueno, bueno, acá entronca directamente con lo que decía hace un rato Javier, ¿no? En cuanto a la prudencia. La prudencia ordena los medios a los fines, discierne, elige, parte cognoscitiva, y aplica medios buenos para alcanzar fines buenos. Entonces, lo primero, el fin tiene que ser bueno, ¿no? Lo primero, pensando en términos de bien común, el fin tiene que ser bueno. Pero el fin no es tan importante. Un poco como decía antes, no es tan importante en la medida en la que, en aras de un buen fin, ¿no? La historia humana está plagada de medios buenos, malos, espantosos. El fin tiende a ser bueno, muy difícil que tengamos un fin malo, como puede ser la legalización del aborto. Ese es un fin malo, pero normalmente los fines son buenos, los medios son los que... Y ahí, bueno, el medio tiene que estar ordenado a los fines, de dos maneras. Primero, eficazmente, y después proporcionadamente. Primero tiene que ser eficaz, pero luego además tiene que ser proporcionado, ¿no? La Corte Suprema Argentina tiene dicho muchas veces ya que proporcionalidad se ha vuelto sinónimo de razonabilidad, y razonabilidad sinónimo de constitucionalidad. Entonces, en la vida real es muy improbable que encontremos leyes flagrantemente inconstitucionales, ¿no? Esas cosas quedan para la academia o se cita algún antecedente excepcional. Normalmente lo que tenemos son leyes irrazonables, y son irrazonables o en relación con el resto del ordenamiento jurídico. La norma en sí no tiene nada irrazonable, pero en consumo con el resto del ordenamiento sí, o bien es irrazonable en razón directamente con la desproporción entre el medio y el fin. O bien, para hacerlo en pocas palabras, o es irrazonable o desproporcionada la relación entre medio y fin, o es irrazonable y desproporcionada la relación entre el medio, este proyecto de ley, y otros medios, que son las otras leyes del ordenamiento jurídico, ¿no? Un ejemplo, y soy breve. Hace años en Argentina teníamos una ley penal que penaba con prisión, con una escala penal cuyo mínimo era de 10 años, el robo de automotores en despoblado y en banda. Simultáneamente estaba vigente la misma legislación actual que establece como pena mínima para el homicidio doloso simple los 8 años de prisión. Entonces, el robo de un automotor en despoblado y en banda ya partía de una pena de prisión mayor que el homicidio doloso. Ninguna de las dos normas por separado era irrazonable, pero conjuntamente consideradas lo eran porque era un disparate que coexistiera. Y después tenemos el caso, como digo, en el que lo que no está proporcionado es el medio que se intenta aplicar al fin. Aún siendo eficaz, puede no ser proporcionado. Ahí es donde tendríamos que buscar el bien común a la hora de crear la norma, debatir la norma y argumentar sobre la norma. Muchas gracias. Nos queda una pregunta para el doctor Villalonga y una para el doctor Madrid. Para el doctor Villalonga, aquí la persona que pregunta solicita un concepto de la política desde el plano del realismo aristotélico tomista actual para poder encontrar la relación sin absorción al derecho entendido como ordenación racional. Desafiante pregunta, me parece. No sé si soy la persona más indicada para responder desde la filosofía aristotélico-tomista una definición de la política. Yo creo que el trabajo del profesor Podrés en ese sentido es más atingente. A mí me parece, ¿no es cierto?, que la causa final de la actividad política orientada hacia el bien común, la causa material, ¿no es cierto?, en la medida que las decisiones generales orientadas hacia el bien común buscan que este beneficie a la comunidad, podría identificarla como una causa material, ¿cierto? La causa formal, por
ejemplo, el caso de actos o normas legislativas, ¿no es cierto?, que de algún modo son manifestadas por una autoridad que detenta, ¿no es cierto?, un carácter político, son sin duda elementos que nos ayudan a caracterizar, a definir la política, ¿no es cierto?, como una actividad, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el marco de la polis, de aquellos aspectos que exceden el oikos o lo doméstico, y que, ¿no es cierto?, apuntan hacia un tema bien específico, que es el bien común, no entendido como el bien fiscal o el bien del Estado, sino como un bien de otra naturaleza, ¿no es cierto?, que nosotros entendemos como un bien que involucra a todas las partes que forman, que forman, ¿no es cierto?, el cuerpo social, y que ni siquiera lo hacen necesariamente desde el punto de vista como individuos, sino que inclusive dentro de su participación de cada uno de nosotros en distintos cuerpos intermedios u otras asociaciones, ¿cierto? Esa sería la aproximación que me parece más razonable de la actividad política, y por lo tanto que no debe entenderse en el sentido contemporáneo al cual se refería Raúl, el sentido de la política como un aspecto que únicamente es definido por el poder, el poder en sentido más bruto, ¿verdad?, de esta fuerza que permite que nosotros podamos obligar a otros a realizar, ¿no es cierto?, conductas que no necesariamente desean, ¿verdad? Esa definición de poder, ¿no es cierto?, no está en la definición clásica de política como un elemento definitorio, sino que más bien como una posibilidad accesoria, ¿no? Muchas gracias. La última pregunta para el doctor Madrid. En realidad son dos preguntas, pero creo que se relacionan entre sí. Una es si existe un fundamento desde el realismo jurídico a la división de poderes propia del sistema republicano. Esa sería una pregunta. La otra pregunta, pero que está vinculada con esta, es, evidentemente, a partir de su exposición aparece un engrandecimiento del poder, por decirlo de algún modo, o un acendramiento del poder a partir de la tecnología. Entonces, pareciera que el poder ahí adquiere una connotación negativa de vicio por exceso. Entonces, sería cómo poder limitar el poder si es con más poder, o sea, poder contra poder para limitarlo, o con algún tipo de salida de tipo liberal, porque hoy en día, bueno, en Argentina, como sabrán, esto está muy en boga, ¿no? El tema de la libertad. Entonces, el poder sería lo contrario de la libertad en este planteo de Foucault. Entonces, sería como, ¿cómo contrarrestar ese poder? ¿Con más libertad o con más poder, digamos? Estas serían las dos preguntas. Muy bien. A ver, yo quisiera antes brevemente, muy brevemente, hacer una pequeña acotación a la pregunta anterior, completando lo que decía el profesor Villalonga muy correctamente. La política es un arte, no es una ciencia. Y como arte es el hecho de pensar con la razón práctica. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? La política sirve para conducir a los hombres libres hacia su bien. Eso es lo que hace el gobernante. La política entendida en el mundo clásico es la conducción del hombre libre hacia su bien, por quien tiene a su cargo la comunidad. No de las cosas. No se hace política de las cosas, se hace política de los espíritus, ¿no? Y por lo tanto es un arte porque cada acto político es individual. Eso respecto a lo anterior. Respecto a las preguntas que me formulaste, Gabriel, ¿existe un fundamento teórico, o sea, filosófico para la división de poderes? No, no. El monarca podría gobernar sin problema. Es más, hay varias razones para decir que es mejor que el monarca gobierne. Ahora, ¿por qué razón se divide los poderes? Porque es más práctico. Es más sencillo para efectos de la sociedad, es como los preámbulos fidei.
¿no? Sí, ¿por qué Dios revela cosas que se pueden descubrir por la razón natural? Hombre, porque hay un montón de gente que si no, no las va a conocer, las va a conocer tarde. Con la división de poderes creo yo que pasa lo mismo. Es decir, en sociedades muy complejas, o más grandes, como las llaman ahora complejas, a lo mejor es aconsejable dividir los poderes, pero claro, ¿hay algún problema en la división, en la unificación de los poderes? No, de hecho el poder de Dios es uno. Yo sé que lo que estoy diciendo es contracultural, pero me preguntaron cuál era el pensamiento clásico y yo estoy contestando. Es decir, y la segunda pregunta, eh, la tecnología y el poder. Claro, la tecnología ha masificado el poder, ha aumentado de manera dramática esta idea Foucaultiana de que el poder es horizontal y cada vez las personas individuales tienen más poder a través de sus aparatos tecnológicos. Entonces, esto limita la libertad, claro, limita la libertad en el sentido de la política clásica, porque los gobiernos son cada vez más inoperantes. O sea, ¿quién opera más? ¿El gobierno de Estados Unidos, Google, Apple o...? En fin, hay que preguntárselo, ¿no? Luego, los habitantes personales individuales desconocidos también tienen más poder. Entonces, hay una explosión del poder horizontal y la tecnología es un elemento central en la colaboración en ese proceso. Ahora, ¿para qué es para Foucault la libertad? O sea, ¿cómo propiciar la libertad? Claro, para estos teóricos la libertad es el poder. Ellos creen que mientras más poder tengas, más libertad tienes. Pero eso no es una idea nueva. Está en la afirmación de Trasima con el libro quinto, me parece, de la República, cuando le dice que la justicia debe ser, es lo que hace el más fuerte, ¿no? Entonces, la concepción de la libertad en Foucault y en estos autores es autopoyética, es autocreativa. Mientras que la libertad en sentido clásico es el hombre libre es el que hace lo correcto, ¿no? Es el que se somete a un estatuto moral que no está dado por sí mismo, o sea, no es el estatuto moral que viene de la razón o que viene incluso de una potencia superior que es Dios, ¿no? Entonces acá lo que nos encontramos es una inversión de esa lógica y por lo tanto se trata de una lógica que a los ojos del naturalismo es perversa, porque lo que hace es justamente aumentar la autopoyética personal para limitar ese concepto de libertad tradicional. No es una cosa menor, por ejemplo, que la Constitución alemana ponga por sobre el derecho a la vida el derecho de la autoconfiguración o autodeterminación de la libre personalidad, por ejemplo. Eso. Muchas gracias a todos. Estamos en tiempo cumplido. También agradezco esa prolijidad y sobre todo la participación de nuestros hermanos chilenos que se prestaron tan generosamente para participar de esta experiencia tan enriquecedora para todos. En verdad, muy agradecidos. Hay varios chilenos en el auditorio, argentinos, brasileros, así mexicanos. Realmente esto es algo que nos ha excedido incluso en nuestras expectativas y pienso que va a ser muy enriquecedor también para el resto de los miembros del proyecto de investigación. Muchas gracias y bueno, Gracias a ustedes. no, por favor. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Un saludo igual.